El día de hoy veremos la metodología de estudio de brote. Esta es una metodología propuesta de la Organización Mundial de la Salud en la que se propone una metodología sistemática que ayude a encontrar las variables que pudieran estar relacionadas con la presentación de casos que estén relacionados epidemiológicamente. Esta presentación se hizo de manera colaborativa con la maestra Eloisa Dickinson Banac y la maestra Janet Rial Ramírez, que presenta el día de hoy. En cuanto a la definición, hablaremos que la presentación u ocurrencia de dos o más casos asociados epidemiológicamente se refiere a la circunstancia de que estuvieran relacionados en tiempo, lugar y persona. Esta relación es extremadamente importante en términos de que el poder tener suficiente información que permita delimitar estas tres variables o este grupo de variables nos da la oportunidad de saber si coinciden en periodos de incubación, en poblaciones potencialmente susceptibles, en la presentación clínica de los casos, y esto nos da la pauta para poder seguir adelante con la investigación y a partir de esta investigación tener la posibilidad de proteger y controlar la presentación de más casos, o bien para tener la certeza de que otras acciones se pueden hacer para tratar de prevenir la presentación de más casos. En el caso de aquellas enfermedades de notificación inmediata, la presencia de un solo caso puede representar un brote. Entonces, en términos generales, tendríamos que tener todos los elementos que permitan saber si este brote, que pudiera ser metafóricamente el que nos brinque la liebre, tenga características que nos permita sospechar que pudiéramos tener más casos relacionados con la presentación de un caso índice. Esto es importante para seguir adelante con la investigación. Para efectos de la metodología se tienen 9 pasos, de los cuales se enlistan de manera didáctica. Durante cualquier investigación de brote en campo, se puede ver que muchos de estos pasos se traslapan, y esto porque en ocasiones la investigación les dota de mucha información que puede no presentarse de esta manera, y ustedes tendrían que tener estos pasos bien claros para tratar de ubicar de qué manera y cómo podrían enlistarlos o investigarlos a partir de que vayan obteniendo más información. Esto es importante para que, independientemente de que ustedes pudieran tener mucha o poca información con respecto a la presentación de los casos, se establezcan cuál es la secuencia del análisis de la información. En primer lugar, veremos que determinar la existencia del brote es importante para saber qué punto de referencia tendríamos que tomar para saber si estamos frente a un brote o no. El número 2 sería establecer la definición de caso. El número 3, orientar la recolección de datos en tiempo, lugar y persona. Número 4, determinar la población en riesgo. 5, formular hipótesis. 6, adoptar medidas de control. 7, contrastar hipótesis. 8, establecer conclusiones y recomendaciones. Y por último, y paso 9, escribir el informe escrito. Esto es relevante en el punto número 1 en cuanto al uso de herramientas del tipo canales epidemiológicos o el análisis de las tendencias de la presentación de casos con respecto al año inmediato anterior, o en caso de tener los canales endémicos, en el análisis histórico de la presentación de casos de la enfermedad que estemos
investigando. Esto es importante en términos de que también la presencia de ciertos brotes nos da la oportunidad de hacer una revisión rápida de la bibliografía sobre la sintomatología y agentes etiológicos sospechosos. Esto es importante pensando desde un punto de vista global, en donde, como lo comentamos en clases pasadas, la presentación de enfermedades emergentes y reemergentes puede cruzar fronteras cuando tenemos la movilización de poblaciones humanas y animales y que nos presenta la exposición de otro tipo de agentes con otro tipo de serotipos y mutaciones que da cuenta de la posibilidad de tener otro tipo de patologías. Entonces, esta investigación rápida nos daría oportunidad de saber si estamos frente a un agente infeccioso del que ya estamos acostumbrados a vigilar, o bien tendríamos que tener alguna diferencia en el análisis y estar mucho más pendientes en cuanto a generar las alertas que se requieran para su contención. Esto también es recomendable de que se vean los principales países que pudieran tener relación con, en este caso con México, para la presencia de ese tipo de enfermedades. Un ejemplo pudo haber sido la presencia de influenza aviar, en donde el poder tener comercio con países asiáticos daba oportunidad de poder tener la exposición a la gente y a su vez poder estar en la exposición durante el periodo de incubación de la gente. Y obviamente no solamente en poblaciones animales, sino también en poblaciones humanas que pudieran darse durante vuelos o cruceros que pudieran tener los tiempos de incubación de la influenza en su momento, así como con otro tipo de infecciones. Entonces, esta revisión es importante que la hagamos como parte de un ejercicio de exploración de cuáles podrían ser los factores relacionados con la presencia de los casos que estemos observando. En el caso número 2, al establecer la definición de caso, tendríamos que tener elementos que nos permitan identificar a través de una definición de caso altamente sensible la posibilidad de captar a un mayor número de población que pudiera presentar el caso de estudio y de esta manera apoyarnos entre nuestros centros de salud y trabajadores de la salud que pudieran sospechar de una manera mucho más específica de la enfermedad que estemos sospechando. En cuanto a la recolección de datos en tiempo, lugar y persona, esta definición de caso tiene que ser muy específica. En un momento hablaremos de las cualidades, que ya también las comentamos en la sesión pasada. El que nosotros podamos tener estas definiciones no perfectas, pero sí que se estén sistematizando en su búsqueda en todos los servicios, nos da la oportunidad de tener mucha más precisión para poder obtener muchos más elementos de búsqueda y que nos permita tener mejores decisiones sin tardarnos demasiado tiempo en analizar la información. Otra es que en cuanto se tengan estas dos, el paso 2 y 3, podríamos tener la primera salida de información que nos dé la oportunidad de identificar a las poblaciones en riesgo. Estas poblaciones en riesgo tienen que ver en la presentación del agente infeccioso, de acuerdo a si entra por vía respiratoria, vía cutánea o vía urinaria, sería en diferentes ejemplos. Y esto nos oferta el que pudiéramos caracterizar
a las poblaciones que se ven más afectadas en cuanto a su edad, si existe una relación con respecto al sexo y si existen otro tipo de factores de riesgo o de exposición. Esto a su vez nos ayuda a que si identificamos los mecanismos de transmisión por los que la gente se contagia, podríamos tener mejor oportunidad de hacer medidas de contención a nivel poblacional y dentro de los establecimientos de salud que permitan la ruptura de la cadena de transmisión de la infección. Una vez teniendo los primeros 4 pasos, tendríamos suficientes elementos que nos permitieran formular diferente tipo de hipótesis que nos dé pauta de ver qué otras poblaciones podrían estar en riesgo, qué medidas de control tendríamos que hacer y estas ser contrastadas a través de las diferentes medidas de control que se hicieran. Entonces, si ustedes están frente a una infección que se pudiera dar de manera directa por el contacto de persona a persona, por secreciones de flush, que principalmente se ve en enfermedades respiratorias, si ustedes hicieran acciones de protección, de lavado de manos, de técnica de estornudo, de aislamiento de casos graves, de clarificación del ambiente en lugares hacinados, y esto da resultado, podrían dar de manera clara la decisión de que posiblemente este tipo de enfermedad se transmita de esta manera. Entonces es ahí donde este contraste de las cosas que hacemos versus lo que se obtiene en la investigación nos da la oportunidad de establecer conclusiones y recomendaciones durante el estudio. Esto es de manera general lo que se puede hacer en campo, y algo que se suele olvidar, pero que para efectos de ustedes que serán responsables en diferentes áreas de epidemiología, es importante tener la versión final del informe, porque al estar obteniendo más y más información, es posible que esta información y los reportes escritos de la presentación de los casos les sea un insumo fundamental para poder prevenir la nueva presentación de casos. En cuanto al primer paso sobre la corroboración de la existencia de brote, como les comentaba, es importante el uso de herramientas como los canales endémicos, el análisis de la tendencia con respecto a años previos y saber cuál es la epidemiología de las áreas en donde ustedes están trabajando para poder tener un punto de referencia y seguir adelante con la investigación. Entonces, cuando nosotros corroboramos la existencia de brotes, es importante visitar las áreas afectadas. ¿Qué ejemplos podríamos tener de áreas afectadas? Sería uno, las áreas hospitalarias, las áreas de cuidados intensivos, las áreas de urgencias, etcétera. En el caso de las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, y en el caso de la comunidad, identificar si es en una escuela, si es en un restaurante o en un expendio de comida, o si está involucrada la red de agua, etcétera. Se tendría que ir a investigar específicamente cuáles pudieran ser las relaciones con la presencia de nuevos casos. Tendríamos que hacer la cuantificación del número de casos, identificar el cuadro clínico y ver la secuencia de la presentación de los diferentes signos y síntomas, y a partir de ahí identificar cuáles pudieran ser de importancia. En este cuadro clínico también tendrá relevancia los periodos de ocurrencia, el número de funciones a partir de la presentación de los signos y síntomas que se integraron en el cuadro clínico, el grupo de edad y sexo, cómo se distribuye el número de casos, el que se analice la tendencia de
padecimientos de características similares dentro de las áreas de estudio. Y una vez teniendo todo esto, poder empezar a perfilar o caracterizar la población afectada. Dentro de la definición operacional de caso, se define como la oportunidad de identificar a todos los casos con una serie de condiciones de inclusión, exclusión o restricción con relación a los siguientes 3 tipos de criterios. Uno serían los criterios clínicos que toman en cuenta la frecuencia con que son observados en los casos notificados, y ahí también se incluye la secuencia con la que se presentan y la duración promedio de los mismos. Esto es importante resaltarlo en las unidades en donde se detectan a los casos, a manera de que se pueda perfeccionar la búsqueda intencionada de pacientes que presenten cuadros similares relacionados al brote que estamos estudiando y nos dé oportunidad de detectarlos con mayor oportunidad, y de esta manera también puedan ser avisadas otras clínicas o establecimientos de salud que busquen intencionadamente la presentación de los casos con las características que se vieron en los casos iniciales del estudio de brote. En cuanto a los criterios de laboratorio, vemos que existan laboratorios que nos doten de evidencia bioquímica, patológica o microbiológica de la infección o enfermedad, y que estos pudieran darnos pautas para la confirmación etiológica de la enfermedad o de los eventos de los casos notificados. En esto hay que recordar que existen muchos paraclínicos, como son la biometría hemática, el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, con algunas alteraciones en la morfología que nos permiten sospechar la presencia de una meningitis de origen bacteriano o de origen viral, o si pudiera ser otro tipo de etiología. En otros casos vemos, por ejemplo, en las biometrías hemáticas, que cierto tipo de estirpes de las células reportadas en la biometría hemática pueden ser más relacionadas con la presencia de agentes bacterianos o agentes virales. Y esto es importante para que, para efectos de vigilancia epidemiológica, se pueda usar algunos de estos elementos que puedan encontrarse en la mayoría de los establecimientos de salud y les permitan ir haciendo como un triage de los casos que estarían reportando, a manera de que fuera ágil la vigilancia epidemiológica. Y por último, los criterios epidemiológicos que cuentan con características relevantes como la distribución de los casos notificados en tiempo, lugar y persona, así como del agente, huésped y ambiente. Y en esta relación tripartita, desde el modelo clásico de la epidemiología, también podrían adicionarle la interpretación desde un contexto de determinantes de la salud que les permita tener mayores elementos para ver la susceptibilidad de los agentes o de los huéspedes, y en estos huéspedes considerar a las poblaciones que comparten características. Por otro lado, en esta consideración de criterios de inclusión y exclusión, la relación del periodo de incubación, el periodo probable de exposición, los contactos con el caso índice, y entendemos que el caso índice fue el primer detectado por los sistemas de salud en comparación con el caso primario, que sería el primer sujeto observado en la presentación del caso, que en ocasiones y dependiendo de la rapidez con la que los sistemas de salud accionen, puede ser no encontrado por las características de la infección. Una vez teniendo esto, se puede tener que
al saber que alguien contagió a alguien y ese alguien a alguien, se puede realizar la búsqueda intencionada de más casos y estos casos secundarios o de fuente común nos servirán para identificar posiblemente al caso primario o tener un punto de partida sobre el caso índice para la búsqueda intencionada de otro tipo de casos. En el caso del tipo de exposición, este tendrá relación con saber si es de tipo infeccioso, de origen ambiental o la presencia de otro tipo de exposiciones. En cuanto a las restricciones sobre el tiempo y el área geográfica específicos, tendríamos en cuenta que si tenemos dentro del área de estudio alguna enfermedad de la que no fuera endémica la población, esta nos podría dar cuenta de la posible presentación de casos importados de una enfermedad de la que no estamos acostumbrados a ver, o bien para generar alertas dentro del Reglamento Sanitario Internacional. Por lo que comentábamos en las láminas previas, la definición de caso tendrá que tener determinados elementos en donde en las siguientes láminas mostraremos uno de ellos. Si pusiéramos una definición operacional para la vigilancia epidemiológica de bacteriemias, podríamos tener todo paciente hospitalizado en el servicio de cirugía de noviembre a la fecha que presente fiebre mayor de 38 grados, calofríos, confusión mental y presión diastólica mayor de 95. O bien tener todo paciente hospitalizado en el servicio de cirugía de noviembre a la fecha que presente fiebre mayor de 38, calofríos, confusión mental, presión diastólica mayor de 95 y aislamiento de Serratia en cuando al menos 2 hemocultivos centrales. Por lo que en este ejemplo veríamos que en la primera definición tenemos una definición sensible en donde eventualmente varios de estos signos y síntomas puedan ser identificados en varios pacientes que pudieran estar presentando un proceso infeccioso durante la hospitalización, pero que no están delimitados a que sean únicamente Serratia. Cuando este es un microorganismo que está relacionado con la presentación de bacteriemias dentro de un hospital. Entonces, aquí también es importante destacar el que se define al paciente, el cual está dentro de los servicios hospitalarios, en un servicio en específico, durante un periodo determinado dentro de la investigación del brote, y de esta manera se identifican los signos y síntomas pivote o prioritarios dentro de la búsqueda activa de los casos que pudieran estar involucrados. Pasando al siguiente punto, ya comentamos que dentro de los elementos indispensables tenemos el tiempo, lugar y persona, y en este tendríamos que tener una relación con la sensibilidad y la especificidad de los valores predictivos positivos y negativos para saber cómo poder tener mayor precisión a la hora de la detección de los casos. Estos elementos en tiempo, lugar y persona son modificables a lo largo de toda la investigación y obviamente serán mucho más precisos cuando se tengan muchos más elementos. Dentro de la validez de las pruebas diagnósticas, como lo hemos comentado con anterioridad, la sensibilidad y la especificidad están relacionadas con la calidad de la prueba, y esta prueba en ocasiones tiene que ser muy bien observada dentro de los equipos de trabajo para que no pierda sus cualidades, ya que los medios de conservación o los procedimientos para la toma y resultados de los laboratorios o de las pruebas nos da oportunidad de tener mejores diagnósticos de acuerdo a que cumplamos con las características que nos piden los fabricantes de las mismas.
De esta manera, vemos que la sensibilidad, como lo hemos comentado, es la probabilidad de que una persona que en realidad padece la enfermedad tenga un resultado positivo dentro de la prueba, identifica a los verdaderamente enfermos y en su contraparte genera falsos positivos. En el caso de la especificidad, la probabilidad de tener a las personas no enfermas y detectarlas como sanas será su concepto. Y en esta se identifican a los verdaderamente sanos, o sea, a los que no padecen el evento o la enfermedad, y en su contraparte genera falsos negativos. Esto nos da la oportunidad de ver la validez de las pruebas diagnósticas y tener la relación que se tiene de la sensibilidad y la especificidad. Como lo hemos comentado en otras clases, la cualidad que se puede valorar en las columnas de la tabla cuadricelular sería la sensibilidad, y en la segunda columna veríamos la especificidad. Cuando tenemos el mayor número de datos en los cuadrantes A y D, podemos tener de manera rápida una idea de que posiblemente las pruebas rápidas o de detección puedan tener mejor desempeño si los comparamos con el estándar de oro, y esto nos daría la oportunidad de tener más anticipada la respuesta de los servicios de salud. En este sentido, tenemos que la prueba que se está aplicando versus el estándar de oro nos daría la oportunidad de tener la validez de las pruebas diagnósticas. Es ahí donde, dentro de los atributos del sistema de vigilancia, como lo vimos la clase pasada, tendríamos que tener referencia de la sensibilidad, la especificidad del valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, y de esta manera tener elementos que nos permitan evaluar nuestro sistema de vigilancia. Cuando vemos el valor predictivo positivo, vemos que son la proporción de personas identificadas como casos de la condición que se vigila, y es un cálculo muy sencillo. En el siguiente ejemplo veríamos para efectos de una enfermedad crónica, de una posible biopsia prostática positiva a cáncer de próstata, en el que se evalúa la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del tacto rectal versus el gold estándar de la biopsia prostática. Este ejercicio lo hicimos con anterioridad, solamente lo vamos a repasar en términos de recordar estos conceptos, en donde las diferentes características o cualidades de las pruebas diagnósticas tendrán relación con la presencia de la prevalencia de la enfermedad, en donde a un mayor número de personas que posiblemente padezcan la enfermedad o el evento, el valor predictivo positivo aumentará, mientras que la sensibilidad y la especificidad para las pruebas del gold estándar se mantendrán estables, dadas las características de la técnica que se está evaluando. Por otro lado, también hay que recordar que esta situación de perfilar de una manera adecuada a las poblaciones que tienen el evento que estamos buscando dará oportunidad de tener una mejor captación o identificación de los pacientes, porque tendremos una mayor oportunidad de la captación de los mismos. Entonces, mientras en una población en donde tenemos una prevalencia un poco más baja, podemos tener valores predictivos positivos bajos, en otra, con una prevalencia de mayor porcentaje, podemos tener valores predictivos muy altos que puedan combinar los atributos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos en cuanto a la positividad o negatividad de la prueba. Por lo tanto, es interesante o importante
tomar en cuenta las que estamos tomando como referentes, si es un estudio clínico, como en el caso anterior en donde estábamos evaluando la habilidad de los médicos para hacer tractos rectales, o el resultado de una prueba rápida, como en este caso, de una prueba rápida contra un Western blot, que sería el gold estándar en este ejemplo, y cómo es que nuestra actividad diagnóstica puede ser perfilada o adecuada para efectos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes. En lo que comentábamos también en clases pasadas es que cuando el número de casos se distribuye de una mejor manera dentro de la tabla de 2x2 en las celdas A y D, la prueba tiene mejor desempeño en campo, y obviamente cometemos menos errores alfa y beta en el sobrediagnóstico o el subdiagnóstico de las entidades que estamos observando. Y con los retos o los obstáculos que presente estos malos diagnósticos, que dependen específicamente de los servicios de salud que están haciendo las pesquisas de estas poblaciones. Entonces es donde en un ejemplo como lo tendrían que desarrollar en la tarea que tienen asignada, si nosotros usamos esta evaluación en el sistema de vigilancia, podríamos tener una definición de caso sospechoso en este artículo que se reporta de Costa Rica, en donde el sistema de vigilancia definía a toda persona que presenta fiebre con elevación brusca o historia de fiebre reciente de 7 o menos días y 2 o más signos como cefalea, dolor retroorbitario, dolor muscular o articular y exantema como una definición sospechosa. Cuando evaluamos esta definición en 3 regiones diferentes de Costa Rica, vemos que en una zona de epidemia, como pudo ser en este ejemplo Brunca, en zona endémica de Chorotega y en zona silenciosa en donde se desconoce la prevalencia de la enfermedad, esta definición operacional tiene diferentes alcances con intervalos de confianza que pueden ser más precisos o más amplios de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. Esta será una tarea de interpretación que tendrán que resolver en próximas clases. Una vez que ya tenemos los primeros pasos hasta determinar la población en riesgo, se integra la información de los 4 pasos previos para formular hipótesis que nos permitieran tener un punto de partida para poder evaluar las diferentes medidas de control, mitigación y prevención de las poblaciones expuestas, y de esta manera contrastar qué tanta certidumbre teníamos en cuanto a sus mecanismos de transmisión, de exposición a la población y otros que se van estudiando a lo largo del estudio de brote. En este sentido, para formular hipótesis y para tener la determinación de las poblaciones en riesgo, recurriremos a los siguientes análisis. Cuando hacemos estos análisis a través de herramientas como la curva epidémica, tenemos la integración de las 3 variables de tiempo, lugar y persona que dan cuenta de las características de la presentación del evento, en donde podemos tener la fecha de inicio de la sintomatología de cada caso. Nos permite, a través de la gráfica del número de casos que registremos, si ésta tiene un comportamiento de contacto directo y de fuente común, o si tendría un comportamiento de fuente propagada
o si por las características de la enfermedad esta se prolonga a lo largo del tiempo y pudiera tener un componente mixto para su presentación. También a través de esta identificación gráfica podemos tener el probable tiempo de exposición a la fuente de infección y de esta manera poder tener datos como cuál fue la duración exacta del brote, cuál fue el periodo probable de exposición, cuál es la fuente de infección y por el comportamiento de la presentación de los casos, poder tener sospecha de cuáles pudieran ser los mecanismos de transmisión presentes en el brote. Entonces es donde de manera esquemática y como la anatomía de la curva epidémica podemos tener en el eje de las X la representación gráfica de los días y en el eje de las Y el número de los casos. Es ahí donde si nosotros tenemos identificado al caso índice, del caso índice hacia la presentación de nuevos casos, podemos tener la medida del periodo probable de exposición a partir de y la presentación del mayor número de casos acumulados de los primeros días a partir de la exposición como el periodo de incubación en un periodo mínimo y periodo máximo en el cual inicia en la definición o en la aproximación del probable día de exposición y el pico de la epidemia, en donde presentamos el mayor número de casos acumulados durante la presentación del brote y su posterior caída para tener finalmente la duración del brote. Y puede ser manejado en horas, en días, en meses, de acuerdo a las características de la infección que nos da la presentación de los casos y la gráfica de los mismos. Entonces, de manera general, estos serían como los elementos de la curva epidémica para cada uno de los estudios que se estuvieran haciendo en el estudio. Esta es una gráfica en donde se muestra justamente la curva epidémica de un estudio de brote de diarrea en 2007 con datos de los servicios de salud pública del Distrito Federal en la jurisdicción de Tlalpan, en donde vemos el posible caso índice en el día 2 y cómo es que se van haciendo la notificación de los casos acumulados de acuerdo a la presentación de los mismos, en donde vemos cómo es que se va acumulando el número de casos hasta tener el pico de la curva y a su vez decrece a lo largo de la exposición y la presentación de los casos durante el mes de julio. Entonces, esta situación en la que podemos presentar de manera gráfica los casos nos otorga una manera de poder expresar los resultados de una manera rápida y que nos permite pensar cuáles serían los demás elementos que estaríamos teniendo en cuenta para seguir adelante con la investigación y si esta misma nos serviría para poder evaluar si es que hicimos las acciones de manera oportuna, que esta curva o este pico del máximo de presentación de los casos pudo haber sido atendido de una manera mucho más oportuna o por la inoportunidad de la presentación de las acciones en salud se retrasó la contención del riesgo hacia otras poblaciones expuestas. Otro de los elementos que se toman en cuenta dentro de la curva epidémica es el lugar en donde tenemos la georreferenciación de los casos y estos a su vez pueden ser calculados con respecto a sus tasas de ataque en relación a al número de casos y al lugar en donde se presentaron. Esta georreferenciación puede ser tan simple como en el ejemplo que vemos en la pantalla,
en donde a través de un croquis y la movilidad del personal a través de las áreas, como podría ser en esta ejemplificación de una unidad de cuidados intensivos, de una unidad de pediatría, en donde tenemos la unidad de cuidados intensivos, donde se ingresan los pacientes, una unidad de cuidados intermedios, la jefatura de enfermería, la entrega de bebés de los neonatos, los aislados y el área de prematuros, como a través de la identificación de dónde empiezan los casos y de la relación que tienen estos casos con el personal de salud y de ciertos procedimientos que se les hacen a los mismos, la presencia de nuevos casos y la prevención de los mismos a través de medidas de barrera o de protección en las áreas comunes, en el pasillo de distribución y de los procedimientos que se realizan dentro de las áreas. Sí, haciendo referencia al ejemplo que se mostraba dentro de la gráfica, tenemos que este es una presentación en tabla de las diferentes áreas dentro de la zona de Tlalpan, en donde se presentaron los diferentes casos, y vemos que de acuerdo a la presentación de los casos por hospital y por colonias, vemos una distribución diferente por el número de casos. Es ahí donde, para efectos de este ejemplo, el mayor número de casos se vio en la zona del centro de Tlalpan, con unas tasas de ataque del 65%, ya que aún cuando el Hospital Fray Bernardino reportó 116 casos, posiblemente no estuvieron expuestos de la misma manera que los casos que estuvieron en el centro de Tlalpan, ya que la relación de la tasa de ataque fue de 65% para el centro de Tlalpan y 38.8% con respecto a las áreas que tuvieron un mayor número de casos. Esto también es importante porque aún cuando ustedes pudieran no conocer el área de estudio, ustedes podrían ir haciendo diferentes tipos de hipótesis que pudieran ser sustentadas a través de la recolección de un mayor número de información. Entonces, aparentemente, por la presentación de la curva epidémica, como la vimos en la sección pasada, vemos que la distribución de los casos pudo haber sido a través de un contacto común, en donde el mayor número de casos se agrupa en una curva breve que acumuló casos en corto tiempo, y cuando vemos esta región podríamos decir que posiblemente pues es posible que estas colonias o estos lugares no tuvieran relación con contaminación de alimentos, dado que obviamente no comparten un lugar en donde consuman alimentos todas estas poblaciones. Podríamos pensar en una posible contaminación de aguas, dado que todas estas colonias son vecinas, pero eventualmente podrían compartir el suministro de agua. Quizá pudo haber estado contaminada alguna de las áreas en específico, y obviamente a partir de la concentración de estas poblaciones en estas áreas pudieran haber estado expuestos con mayor oportunidad con respecto al resto de los lugares que están listados ahí. Entonces, obviamente, el identificar que el mayor número de tasas de ataque estuvo presente en el centro de Tlalpan o en el Hospital Fray Bernardino o en Niño de Jesús, tendría una relación en torno a la distribución del agua dentro del área de estudio. Esto también tiene relación en cuanto a que, para efectos de este ejemplo,
el haber tenido esta distribución de casos dio origen a más preguntas, en donde se fue a hacer una pesquisa específica a las tomas de la distribución de agua, y se encontró que en estas áreas alrededor del centro de Tlalpan, de Niño Jesús y del Hospital Fray Bernardino, la toma había estado contaminada por una reducción en los niveles de cloro en la toma que distribuía agua a estas 3 regiones. Mientras que en el resto de las áreas, aún teniendo vecindad con estas 3 previas, se mantenían los niveles de cloro como se tenían monitorizados dentro de las áreas de el control de calidad del agua. En cuanto a las características de las personas que están involucradas en el registro gráfico de la curva epidémica, el hacer esta distinción entre qué tanto se presentaban el número de casos con respecto a la edad, al sexo, al diagnóstico de inicio, a los factores de riesgo alrededor de las poblaciones en las que se presentan los casos y otros, da la oportunidad de tener ciertas características específicas que nos ayuden a discriminar a las poblaciones, y estas poblaciones ser aisladas con oportunidad y sean atendidas a través de las áreas de urgencias y otros áreas de triage para un mejor control y una prevención de riesgos en las mismas poblaciones. Entonces, eso es así donde elementos de tiempo, lugar y personas se integran en un elemento gráfico que nos permite concentrar e integrar información de una manera mucho más oportuna y tener oportunidad de poderlo comunicar de la manera más adecuada. Viendo esta integración, nosotros nos damos a la tarea de ir formulando diferentes tipos de hipótesis a través de la identificación del efecto, o sea, de la presentación de los casos o de los eventos, que sería la variable dependiente, que tanto más se presentan los casos con respecto a la exposición o los factores de riesgo, que serían nuestras variables independientes. Y es ahí donde la definición operacional de la exposición nos ayuda a hacer el perfilamiento de las poblaciones. Esta relación causal no es del todo causal o es bien clara la identificación lógica de por qué ocurre exposición y presentación de casos, sino que a lo largo de la investigación se pueden ir haciendo conclusiones mucho más precisas conforme se vaya obteniendo más información. Por lo que también es importante evitar hacer conclusiones prematuras y culpar a alguien de la presentación de los casos en medios de comunicación o entre los grupos de trabajadores de la salud que estuvieran involucrados dentro de la tarea de la investigación. Entonces, esto nos da oportunidad de poder tener actividades de vigilancia activa, una vez teniendo como definidas cuáles son las cualidades de las clínicas de la presentación de los casos, nos da oportunidad de tener una recolección de información mucho más dirigida, mucho más específica a través de la sospecha y confirmación de las hipótesis, y nos lleva a hacer la revisión de áreas involucradas, de la toma de la muestra y de la revisión de los procedimientos de acuerdo a la presentación de nuevos casos. Y esto es importante, como lo hemos comentado en otras sesiones, en que cuando tenemos aproximado el tiempo de incubación en la presentación de enfermedades infecciosas, será relevante el poder tener la toma de las muestras en el periodo de virosis o de bacteremias dentro de de los casos que estuvieron involucrados, y que se haga la revisión del procedimiento
de manera sistemática para identificar que se estén haciendo mal o si tienen todos los insumos necesarios para poder hacer de una manera adecuada el procedimiento, y también evitar hacer muestreos que no nos recuperen a la gente y que solamente impliquen gastos dentro del sistema para no confirmar un diagnóstico en la investigación del mismo. Entonces, aquí es donde integramos las dos cosas, en donde si vemos de manera paralela la distribución de los casos a través de la curva epidémica, la identificación del caso índice, los periodos máximos y mínimos de incubación, en la captura de la información a través de nuestros médicos, nuestras unidades centinela o de la búsqueda activa dentro de la población, veamos de qué manera podemos evitar los sesgos que se producen en los datos y en el registro o subregistro de la información que se esté evaluando, a manera de que tengamos mejor oportunidad de notificar los casos que se presentaron dentro del brote. Entonces, cuando tenemos ya bien claras las variables que se van a llevar al análisis, podemos hacer una prueba piloto de que las variables que se están solicitando sean las que se están capturando de la manera más clara, menos sesgada y con mayor consistencia entre el personal que se está involucrando en el proceso, y que este sea una manera de poder hacer la realimentación y la capacitación del personal de acuerdo con los errores y aciertos identificados dentro del proceso del estudio de brote. Y a través de todos estos pasos es importante siempre estar regresando a la pregunta de si se han cumplido con todos los pasos de la metodología, y cuando se identifique que no ha sido suficientemente profundo la investigación, o bien si es que existen elementos que todavía no son conclusivos o requieren de una mayor profundización, se regrese a preguntarse si ha sido concluido o delimitado alguno de los pasos de la metodología, o si es necesario regresar a reinvestigarlo. Entonces, ya que se hace este contraste de hipótesis, se pueden ir estableciendo determinadas conclusiones y hacer recomendaciones para la prevención de otras poblaciones que estuvieran expuestas, o del diagnóstico oportuno o del tratamiento para aquellas personas que hayan padecido el evento o la enfermedad. Y también que a través de estos informes escritos se informe a otras áreas que pudieran tener casos similares al nuestro, para que estén pendientes si existe alguna modificación de la presentación de los casos o de la gravedad de los mismos. Y a manera de conclusión, vemos que es importante que se entienda que un estudio de brote es una investigación epidemiológica que puede ser analizada a través de metodologías como casos y controles, en donde sí se puede saber si existió un riesgo, dado que tenemos la presentación del caso y la exposición inmediatamente previa, que se delimita a través del caso sospechoso, el caso probable, el caso confirmado y el caso descartado, para hacer la construcción de la tabla cuadricelular. Es ahí que, en caso de la investigación epidemiológica que se desencadena del estudio de brote, tendríamos que definir los objetivos del estudio de brote, identificar si estamos frente a un brote o no, a través de canales endémicos, de análisis de las tendencias de las enfermedades que estamos observando. Una vez teniéndolo en mente, demostrar su tasa epidémica y las características de la presentación de tiempo, lugar y personas de los casos, hacer una búsqueda activa e intencionada de los casos a través de las definiciones operacionales de caso probable, sospechoso y confirmado, y una vez pasando por esto del descartado,
sea con estudios confirmatorios de los casos o no, porque también se pueden hacer la confirmación de casos con el cotejo de los signos y síntomas presentes en los casos, y de ahí hacer la caracterización de la enfermedad de acuerdo a su historia natural, tener como un punto de partida de los periodos de incubación, las tasas de ataque o tasas de incidencia de acuerdo a determinadas características como los factores de riesgo, la presentación de los casos, la exposición a diferentes factores, y de ahí hacer la hipótesis y comprobación de la misma a través de la aplicación o suspensión de las medidas de control, poder tener la evaluación de las medidas de prevención a través de medidas de impacto, como lo vimos con el profesor Juan Francisco Román, y de ahí realizar los diferentes informes hacia las autoridades sanitarias, hacia la población y hacia los trabajadores de la salud para poder optimizar el tiempo y los recursos dentro de los servicios de atención médica y a través de de la población. Y todo esto a través de medidas de frecuencia, medidas de asociación, como riesgos relativos, probabilidades que podrían verse en las reuniones de Momes o en las odds ratio y en las medidas de impacto que hemos visto en clases previas. Por lo que de esta manera cerraríamos el apartado de estudio de brote y tendríamos lugar a que estos fueran los conceptos principales de esta clase, para que en la próxima sesión podamos ir a mayor profundidad en términos de cómo es que esta información puede ser analizada en retrospectiva para ver si estamos frente a eventos aislados o si estos eventos aislados analizados a lo largo del tiempo pudieran tener relación con su temporalidad y si pueden ser también perpetuados a través del ambiente y de las poblaciones en donde se están presentando los casos. Muchas gracias por su atención.